Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio de Innovar al fin del mundo, en esta cuarta temporada, en el podcast de emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Este proyecto que es apoyado por Fomento Los Ríos, ejecutado por Patagon Startup, con el apoyo también de NB Producciones, que hace posible esta realización, y el Radio Conquistador de Valdivia, que nos ayuda en la difusión. Mi nombre es Ricardo Icarte, soy CEO de Patagon Startup, es una incubadora y aceleradora de negocios con foco en cambio climático, sostenibilidad y economía circular. Hoy conversaremos acerca de desarrollo de productos, design thinking, metodologías que nos permiten llegar a productos desde el punto de vista de la creatividad. Cómo se mezcla a veces el diseño también con la cultura de estos nuevos materiales. Hoy día estamos con Alejandro Weiss de Labba. Aquí estamos en la casa de Labba. En la casa. Bienvenido, Alejandro. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Muchas gracias a usted y a todo el equipo que hace posible esto. Bueno, Alejandro, para entrar en materia, para que nos conozca también en la audiencia, el podcast ya está en 30 países, el último conteo, así que tenemos una buena audiencia. Cuéntanos un poco de qué es Labba. ¿Qué está haciendo ahora y cuál es su quehacer? Súper. Bueno, Labba es Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, que ya eso define, ¿no es cierto?, el contexto, el lugar donde estamos situados, acá en el sur de Chile, y nosotros nos dedicamos principalmente a la investigación, desarrollo y prototipado de materialidades de origen local, biomateriales, con un foco de sustentabilidad, regeneración y transformación de residuos locales en nuevos materiales, básicamente. ¿Y Labba cuándo parte? ¿Cuándo se gesta? ¿Partiste solo, con más socios? ¿Desde cuándo se inició el proceso? Partimos 3 personas que nos conocimos acá en Valdivia. O sea, 2 ya nos conocíamos de antes, una nos conocimos acá en Valdivia. Principalmente veníamos del ámbito del diseño y la arquitectura y empezamos a ver temas de alimentación. O sea, un arquitecto en alimentación está... Sí, llegamos... Y eso yo creo que tiene que ver... Primero, nosotros venimos de Santiago, entonces queríamos salir de Santiago de un poco cómo se está entendiendo la disciplina de arquitectura y queríamos abordar otros ámbitos de desarrollo, porque también entendíamos que finalmente lo que te enseña una disciplina son ciertas metodologías, procesos que uno puede aplicar en distintos ámbitos. Y algo muy de interés para nosotros eran los temas de alimentación, fermento, y Valdivia se posicionaba también como un lugar privilegiado en ese sentido porque la distribución o el acceso a esas fuentes como principales o naturales estaba muy inmediata. No había que pasar por tantos distribuidores o intermediarios. Y por lo tanto Valdivia para nosotros fue clave en ese sentido. Llegamos acá y empezamos a hacer un proceso de fermentación, de trabajar, por ejemplo, ciertos residuos de ámbitos alimentarios como el bagazo de cerveza. Y con eso después nos dimos cuenta de que también se podían hacer materiales. Y ahí conectamos con nuestro pasado disciplinar. ¿Y eso te diste cuenta acá en Valdivia? Acá en Valdivia. ¿En esa búsqueda? Sí. Sí. Oye, ¿cómo era en ese tiempo Valdivia? ¿Era consciente del fermento? Yo sé que la industria cervecera reconocía internacionalmente Valdivia, pero si hablamos de alimentación, una línea, y después ya le ponemos el componente de biomateriales, en ese momento no nada, estaba nada. Y de hecho las referencias que habían eran todas como del norte global, como Estados Unidos, Europa, pero experiencias muy lejanas
para nuestro contexto, muchas veces muy vinculadas a ámbitos universitarios o artísticos, estaban como en esa línea, y normalmente con mucho financiamiento atrás, cosa que era como poco... no era como tan real en un contexto como Chile, más encima Valdivia, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue un poco adaptar o pensar cómo podemos realizar investigación y desarrollo material con bajo presupuesto, o sea, siendo muy creativo en el tipo de tecnología que necesitábamos utilizar para poder sacar adelante y para poder hacer investigación aplicada. Y por otra parte buscar qué fuentes podíamos tener localmente para la producción de esos mismos materiales. O sea, y ahí viene toda la parte de los fermentos. Acá se fermenta maqui, se fermenta manzana y todos esos recursos y esa experiencia que quizás no estaba tan masificada. Sí habían empresas dedicadas a esto como con cierta trayectoria, pero no estaba el mercado ya como consolidado para ese consumo, como lo es hoy. O sea, hoy ya las kombuchas, los fermentos están como en todas partes. Pero desde el punto de vista de los alimentos. Desde los alimentos. Sí. No, de los materiales todavía es algo que está como incipiente y nosotros partimos hace como 7 años, 2017, por ahí. Y todavía está como en desarrollo, todavía ha costado como insertarlo de una manera como continua. Pero ya hay trabajo y experiencias que son súper concretas y aplicadas. Sí, pero ustedes de un comienzo también se propusieron como un laboratorio pero experimental. O sea, Claro. Para mí experimental tiene que ver con el meter las manos. Estaba situado en una zona que es universitaria de investigación profunda. En definitiva, te encontraste con ese... No sé si dualidad que tiene, pero en definitiva tú llegaste con otra propuesta, de decir, oye, empecemos a experimentar o fue un poquito Sí, más yo creo paulatino. Fue paulatino, pero cuando nosotros nos aproximamos al ámbito de alimento al principio, también lo estábamos viendo desde una experiencia experimental. O sea, queríamos que sea como ya, qué cosas podemos cambiar, qué procesos podemos hacer distintos para generar un nuevo producto. Entonces, cuando empezamos a ver el tema de los materiales, también ya veníamos con esa metodología de trabajo y claro, obviamente que había que adaptarla a estos nuevos requerimientos para la producción de un material, requerimientos espaciales, requerimientos técnicos como de instrumental y también de proceso. Entonces, pero ya veníamos con un cierto como training en eso. Si le sumamos además que venimos de estas áreas más creativas llamadas, ¿no es cierto?, como de prototipado rápido, de estar constantemente como prueba y error. Arquitectura y diseño Claro. te deja hacer Entonces el error estaba permitido y en definitiva era parte del proceso. Claro. Entonces eso lo teníamos a nuestro favor para ir generando materiales. Y claro, lo complejo es que en el fondo acá uno no tiene no existe el material base al cual referenciarse. Como, o sea, mi material va a estar terminado cuando se parezca al material que está en tal lugar, que se vende en tal parte. Eso no existe hoy. Entonces, en el fondo, como la ruta que uno traza para poder desarrollar tu material es súper sinuosa, es como compleja, no es lineal. Y eso significa que, o la postura que hemos tomado nosotros, es trabajar en base a versiones. Entonces avanzamos, decimos, ok, esto lo empaquetamos, primera versión. Un poco hacemos algunas bajadas. ¿Y con qué partieron en ese inicio? Cuando dijiste, oye, me paso de la cocina, esto ya no es cocina, sino que ya voy a preparar un biomaterial y me acerco a eso. Partimos con fermentación de manzana, de maqui, eso fue lo primero. De ahí incorporamos polímeros en base a algas, almidones también, de papa. Y después ya nos metimos con micelio, que es hongo, y procesos como de biofabricación ya más aplicados en ámbitos de packaging o arquitectura incluso. Entonces fue como bien diverso. También algunos biocerámicos. Entonces es interesante porque de a poquitito se fue perfilando como una paleta de materiales que era representativo de un territorio determinado porque las fuentes estaban en abundancia en ese territorio, eran fáciles de acceder
nos necesitamos transportar de Arica o de la Patagonia, no, claro. Es algo que está acá en abundancia y que podemos, finalmente lo que uno hace es como que transforma eso que está disponible para una determinada, dándole una nueva característica, un nuevo potencial o una nueva performativa que puede tener aplicaciones diversas. Sí, oye, y dentro del equipo contaban con esa área más técnica porque empezaste a desglosar muchas áreas. En definitiva, conozco la formación de arquitectura, soy diseñador y tenemos una formación parecida, pero estás hablando desde el punto de vista técnico mucho de ese lado. ¿Tenía alguien en el equipo que estaba a cargo de esa área que lo empujó con esa visión un poquito más científica? Partimos nosotros, bueno, María José, yo y Valentina, María José Besoín, Valentina Aliaga, Alejandro Valls. De ahí al año ya nos dimos cuenta de que no podíamos avanzar si no teníamos un componente, un pilar más científico, porque por más que tuviéramos muchas intuiciones del proceso, claro. O en la prueba y error sacáramos buenas conclusiones, igual uno necesita entender un poco más profundo, y ahí incorporamos a Gabriela Carrasco y Esteban Oces, bioquímica y biólogo marino, respectivamente, y con ellos sí logramos ya consolidar un poco una manera de investigar y testear materiales que tuvieran potencial. Entonces, pero de todas maneras, finalmente quienes lideran el proceso de aplicación de esa experimentación finalmente fue, por ejemplo, María José Besoín, que es arquitecta. Entonces se daba ese intercambio como bien interesante de que finalmente los científicas también eran parte de ese proceso creativo de diseño, y nosotros del área de la creación, de arquitectura, diseño, empezamos a adoptar o proponer ciertas metodologías como mucho más científicas. Yo creo que ahí recién nos dimos cuenta de que esa dinámica transdisciplinar o interdisciplinar empieza a funcionar en un buen sentido. Súper interesante porque no es habitual que se permeen, claro, ambos lados, uno porque es más estructurado, más rígido, y el otro porque en definitiva, oye, cuando concretamos esto, creo que es una buena experiencia para ustedes. Le ha permitido, yo creo que hoy día, posicionarse también dentro del ámbito del biomaterial como referente. Ahí vamos a conversar un poquito de qué lugar tienen dentro del ecosistema, no solamente nacional, sino también latinoamericano. Pero hay un punto importante que creo yo, justamente tomándome ese punto que hice cuando se cruzan estas dos áreas, ustedes también toman una parte importante de la educación. Sí. De formar a otros, de compartir el conocimiento, pero justamente creo que tener ese grado de experimentación para poder lograr otras cosas. Acá vemos en tu taller que hay diferentes tipos de materiales, que me imagino que hay tiempo dedicado, experimentaciones en proceso, unos listos. Cuéntame un poquito cómo es la importancia de ustedes para traspasar ese conocimiento y educar. Sí. Bueno, el laboratorio tiene como 3 líneas de trabajo que son principales. La investigación y prototipado, que fue la inicial, ¿no es cierto? Que fue la que marcó los primeros años y que de alguna manera le ha dado un cierto ritmo de trabajo al laboratorio. Pero nos dábamos cuenta de que no tenía mucho sentido nosotros estar encerrados en nuestro espacio desarrollando nuestros materiales si es que no íbamos a tener la capacidad de mediarlos. De mediarlo en un sentido de que la gente que vea, que utilice, que aplique en sus productos, etcétera, estos nuevos materiales, tenía que entender por qué era importante hacer una transición de materiales tradicionales a incorporar estas nuevas matrices materiales mucho más sustentables. O cuáles eran sus orígenes, o por qué eran sustentables finalmente, cómo se reduce el impacto comparado con los otros materiales. Entonces, había una componente educativa que era como fundamental para que tuviera sentido lo que estábamos haciendo y tuviera un impacto real. Y ahí empezamos a generar de manera muy también intuitiva procesos como de mediación a través de talleres, charlas, íbamos a colegios, fuimos a institutos profesionales, a universidades, a promover que también las distintas universidades empezaran a utilizarlos dentro de sus ámbitos de enseñanza, porque finalmente lo que uno necesita es como una masa crítica para que esto tome como
un sentido de realidad y de urgencia, ¿ya? Porque la industria no lo va a tomar porque sí. Tiene que haber una presión por la demanda, o tiene que haber como una presión por lo normativo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la mediación nos permitía tratar de entender todos los otros componentes o temas que están en torno a la generación de un material. Equilibrio ecosistémico, temas de regeneración de los materiales, compostabilidad, y eso lo empezamos a discutir en diversos ámbitos políticos, normativos, sociales, medioambientales, y eso también cargaba de valor justamente también los materiales que hacíamos. Y que estaba haciendo el resto también, porque no éramos los únicos finalmente que estábamos haciendo biomateriales en el mundo, y en Latinoamérica también habían otras personas que estaban también empujando esto con sellos particulares propios de sus territorios. Entonces sentíamos que había que empezar a promover y a armar este ecosistema que presionara, que pusiera los biomateriales como una posibilidad real de utilizar. Y ahí la educación para nosotros es clave, sigue siendo clave, y seguimos tratando de impulsar, así como impulsamos la parte de investigación, y así como impulsamos también la parte más de producción de materiales. Es como una triada que va como de la mano. Y desde la fundación hasta ahora, ¿cómo ha crecido esa educación? Y hoy día ya, según yo, es una comunidad. Sí, podríamos decir... Y que trascendió un poquito, te encontraste con sí. Otros vínculos en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito acerca de cómo esa misma educación empieza a traspasar también la frontera. Bueno, ahí, apoyado por las redes sociales, internet, uno fue identificando a otros grupos de personas en universidades, en empresas, personas independientes que estuvieran trabajando con esto. Y empezamos... Porque en el fondo hay mucha gente que pueda estar hoy trabajando en esto, pero no necesariamente pensando en el impacto, ¿ya? Y nos dimos cuenta que había ciertas personas que igual estaban como tratando de hacer una práctica más consciente en torno a los biomateriales. Y con un grupo bastante interesante de México, Colombia, Ecuador, Argentina... se empezó a armar un movimiento que se llama como biomaterialista, ¿no es cierto? Que en el fondo nosotros tratamos de liderar y empezar a organizar ciertos eventos que pudieran dar también como sentido de pertinencia. Hicimos el primero en México, en Guadalajara, con Radial y con la ITESO, que es la universidad, y con el Ministerio de Cultura de allá también. Después hicimos la segunda versión en Valdivia, ahora estamos haciendo la tercera versión en mayo del próximo año en Medellín, Colombia, y de alguna manera ya se ha ido sumando gente y ha ido como agarrando como masa crítica, que es como el objetivo que tiene todo esto. Me gusta el concepto que usaste de urgencia en por qué también liberan esto. En la industria del software sería como open source. Claro. Y que en definitiva la investigación no es tan así, porque tú cuidas como tu investigación es como tu propiedad intelectual. Claro. Es como el principal tangible que tiene una empresa. Pero ustedes lo abrieron porque están pensando en las necesidades de la urgencia, en el tema de cómo tratamos los residuos, el tema de cómo los territorios se van ocupando y no nos hacemos cargo de nuestra misma producción. Y el ser como dijiste tú, biomaterialista, claro. Encontré súper bueno el concepto, porque en definitiva te haces parte, es comunidad en definitiva. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay distintas maneras de darle valor a lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Hay algunos que son darle valor a través de patentamiento o darle valor a través de otros procesos. Nosotros tratamos de que el valor que está generando los materiales que hacemos tiene que ver justamente con esta validación, justamente este movimiento, ¿no es cierto? Junto también con una práctica, pues una práctica que en el fondo un hacer que te lo da la experiencia, ¿no es cierto? Y que eso determina también que tus materiales vengan con un oficio, nosotros le decimos. Y eso tiene un valor en sí que también es muy difícil de replicar por más que alguien tenga una receta abierta, ¿no es cierto? Y lo otro que lo diferencia es que
al entender un territorio latinoamericano donde se están desarrollando los distintos proyectos y con una mirada de diversificar la oferta de materiales, no que el material que yo hago acá de Maki tenga que venderlo por todo el mundo a cualquier costo y de cualquier manera, porque eso va a generar el mismo impacto que genera el plástico, cualquier otro material global, ¿no es cierto? Tenemos que tratar, la mirada por lo menos que nosotros tratamos de dar, es que hay una diversificación de la matriz de materiales. Y eso significa que, por ejemplo, en Ecuador están trabajando con almidón de yuca fuertemente para generar bioplástico, biocompuesto, etc. Y acá, en nuestro territorio, tenemos como un trabajo de polímeros con algas, un trabajo de polímeros con hongos, ¿no es cierto?, con fermentaciones, y eso es diverso. Entonces, si yo quiero hacer la bolsa, pongámosle, acá la voy a poder hacer con mis propios materiales, y la misma bolsa la va a poder hacer otra persona en Ecuador con sus propios materiales, y eso va como a, de alguna manera, es la fuente y los procesos lo que cambia, más no necesariamente el producto. Pueden ser productos de calidad, pueden ser productos como de alto valor en su diseño, de aplicación, etcétera, pero lo que pone foco ya es el territorio y cómo eso también puede generar o diversificar economías a nivel local también. Cada uno tiene sus necesidades, cada territorio tiene. Exactamente, y poder construir nuevas matrices económicas acá, que también es súper complejo cuando llega, no sé, llega el emprendedor o la empresa, explota un determinado recurso y después todo ese capital se va para afuera. Sí, oye, entonces, ¿cómo consiguen ustedes la fábrica de estos biomateriales? ¿A qué escala llegan? Nosotros, Patagonia Startup, cuando llega algún proyecto de este tipo, nosotros hablamos de microfábricas o biofábricas que tienen una escala muy pequeña, que en realidad es como una red de fábricas que en definitiva, más que hacer la superfábrica, por el impacto que tienen. ¿Cómo lo ven ustedes en esa parte o la comunidad con la que compartes? Porque de la misma manera, o sea, ya es muy poco sustentable tener una gran fábrica. Entonces, en ese sentido es mucho mejor como atomizar, ¿ya? El tema es cuál es ese equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cómo uno define qué es, hasta dónde llega esta microfábrica? Yo creo que estamos como Labba en ese proceso ahora. Acabamos de adjudicarnos el Innova Región, así que estuvo súper bien. Y eso significa para nosotros acceder a un volumen con el material de fermento de manera externa. Voy a explicarle un poquito mejor. Nosotros podemos producir en nuestro espacio una determinada cantidad y estamos limitados por ese crecimiento porque no porque no podamos hacerlo crecer, sino porque también empieza a ser como tener un impacto negativo en ese crecimiento, ¿no es cierto? Llegamos hasta un cierto punto. Entonces, ¿cómo poder obtener más recursos o materia prima para poder hacer nuestros biotextiles? Es que desarrollamos un proceso de transformación de los residuos de la industria de la fermentación, específicamente la de kombucha, para incorporar ese residuo, que hoy en día no se hace nada con él, se bota, como un insumo que se mezcla con nuestro material. Y con eso nos salta de 5 a 30. Igual considerable. Sin tener que... Y en el fondo procesar ese material para nosotros es en ese equilibrio es mucho más adecuado que de alguna manera desarrollar todo eso desde cero nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es definir esa cantidad de material que podemos producir mensualmente, por darte como... sin que signifique un desbalance para ambos, desde ambas partes, ¿no es cierto? Como desde el cultivo que nosotros hacemos, como también de los materiales de residuos que llegan de afuera, ¿no es cierto? Porque también que el material de residuo que están fermentando gente en Santiago venga para acá tampoco tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Una huella de carbono gigante. Y eso se le carga el material, sí. Solo que normalmente hoy está invisibilizado, ¿no es cierto? O sea, los materiales no, en su precio y no están, no sé, la ropa llega muy barata acá, pero en el fondo la huella o el impacto que tiene humano, social, ambiental, etcétera, es tremendo.
Entonces estamos tratando de evitar eso y en eso se basa nuestro cálculo, nuestro estudio de cálculo para poder decir, mira, sabes que en verdad podemos producir hasta esto máximo. O sea, estás hablando de que primero tienes un producto, entre comillas, Claro. responsable, sostenible, y también estás preocupado de que la producción sea de la misma manera. Es que tiene que ser así porque si no terminamos como caricaturizando lo de sostenibilidad. Claro, somos sostenibles solamente en el material, pero... Claro. Y por eso para nosotros es muy importante la educación, porque cuando uno hace educación finalmente también tiene que como explicar ese proceso. Es como la gracia de poder hacer un material desde cero es que tú puedes medir todos esos pasos. Medir energía, movimiento, transporte, Alejandro, para que la audiencia entienda un poquito en cuáles son los materiales que ustedes están trabajando, poner un poquito en contexto qué son. Y te dejo también hecha la pregunta, lo tomamos si quieres. ¿Cómo ves a la región desde el punto de vista de si hay potencial de seguir desarrollando, empezar como la de ustedes y seguir colaborando? Sí, mira, los materiales que nosotros estamos trabajando, tenemos como 10, 15 materiales que de alguna manera tienen como un nivel base de desarrollo. Estamos hablando de distintos tipos de bioplástico, distintos tipos de biocompuestos, materiales del tipo cuero, pero completamente de origen vegano, materiales de micelio que se ocupan o tienen potencial para utilizarse en ámbitos de construcción. Pero yo te diría que los que están más como ya con posibilidad de aplicar sí o sí es el de celulosa bacteriana, son nanofibras de celulosa, que no son celulosa que proviene de árboles, sino que de bacterias, ¿ya? Y ahí está, por eso es la fermentación. Las fermentaciones son una especie de cultivo de bacterias y levaduras que están ahí trabajando como de manera simbiótica, y con eso se saca un cuero que se puede aplicar en ámbitos de vestimenta, indumentaria, y que tiene proyección enorme. Y ya hay algunas experiencias como con micelio, como por ejemplo Sporatex, Claro, lo conocemos bien ahí. con Reichi en otras partes de Europa y Estados Unidos, otras empresas que también han estado trabajando como con esos ámbitos. Los biocerámicos que también trabajamos, que son piezas cerámicas hechas a partir de calcio, Que uno de mis preferidos, y desde el punto de vista del polímeros de diseño, alga. bonito, sí. Ujú. Y eso se pueden armar revestimientos que pueden tener ciertas posibilidades de ámbito acústico, etc. Y los bioplásticos de alga, que finalmente son film, imagínenselo como film, que yo puedo recortar o generar de tal manera que puedan producir envoltorio, bolsa, etc. Yo diría que esos tres son los que ya están como más controlados y de alguna manera con estas versiones que yo te comentaba antes, con versiones ya 2 o 3, ¿no es cierto? ¿Eso ya la han comercializado? Sí, a pequeña escala. El biocuero, el biotextil, ese yo diría que es como el que está ya más, que hemos sacado algunos productos incluso con ediciones limitadas de venta, como también tratar, cuando uno habla de mediación, de educación, también el producto puede ser parte de esa mediación, ¿no es cierto? Porque la gente empieza a conocer el material, lo empieza a prestear, me imagino que también se puede aplicar en no sé qué, y después te llaman y dicen, oye, ¿pero por qué no lo podemos aplicar en esto? Y así uno empieza, parte como de que conozcan tu material, los procesos que vienen atrás, etcétera. Eso era lo de los materiales. Y después me preguntabas sobre el ecosistema. Sí, de cómo ves el potencial que últimamente hemos estado viendo que se cruza. O sea, para mí es una palabra, cuando digo acá en la región la palabra fermento, quizá uno lo asocia mucho a la cervecería, netamente, una industria desarrollada que también se perdió en un momento en la región, pero se recuperó después que llegó la cervecería Kunzman. Pero que ahora estoy viendo que tiene un potencial tanto de la economía circular, de la revalorización de residuos. Ya hemos entrevistado también en el podcast otras empresas de ese tipo, pero también veo los biomateriales a la par incluso con alimentos que tienen un potencial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Ves que hay gente también que se está interesando? Siempre vemos gente que se está interesando. Bueno, yo creo que esta región tiene condiciones muy especiales para poder trabajar tanto alimentación como material. Y de hecho, alimentación y material vienen
normalmente como de uno diría como una misma base. Hay muchas veces, por ejemplo, los fermentos, la base, no sé, la misma, o sea, es cosecha, muchas veces tema de cosecha de fruto y hoja, que queda como de residuo que uno puede incorporar como parte de la generación de los biomateriales. O ciertos residuos agroindustriales que también se pueden incorporar. Hay ciertos polímeros de algas que se utilizan para alimentación, pero que también se pueden utilizar para materiales. Entonces ahí hay una base común y que en esta región en particular tiene mucha abundancia de eso. Pero en la práctica como que uno los ve completamente separados. Yo creo que yo creo que hay dos factores. Uno, desconocimiento, como que también poca gente conoce el ámbito de los biomateriales. Pese a que hemos hecho un esfuerzo grande, hay pocas, diría yo, que hay mucha sorpresa todavía. Aún que llevamos casi 10 años como en esto, todavía hay mucha sorpresa cada vez que nosotros vamos a mostrar algo. Es como, wow, y eso ya debería estar, ya no debería ser nuevo, de hecho. Claro. ¿Cierto? Y lo otro es que también hay como una mentalidad de muy en mi trinchera, ¿no es cierto? Como de tratar de resolver mis problemas o mis desafíos solo o sola, ¿no es cierto? A nivel y creo que lo que falta es como cruzar eso, un ecosistema cruzado, no tanto de nicho alimento, nicho material, nicho tecnológico, sino que empezar a cruzar. Porque ahí es donde empiezan a aparecer respuestas mucho más disruptivas o con mayor nivel de innovación o incluso de manera más rápida. Muchas veces conversando entre los mismos no vamos a lograr generar soluciones adecuadas a nuestros problemas. Sí, de hecho a mí me tocó en la parte inicial de Spora Biotech, de generar este cruce. Como creamos un modelo ahí de ecodesarrollo que en definitiva te permite ir aplicando lo que tú vas avanzando, compartiéndolo con otro que tiene la necesidad. Entonces eso se vuelve virtuoso porque validas tu producto en el mercado, hay alguien que le encuentra la virtud y le es necesario y te permite a ti crecer, visibilizar también el producto. Entonces creo que esa parte de colaboración debería ser un poco más abierta. Claro. Creo que a todos nos debería... Tenemos que hacer un poquito cargo de cómo comunicamos esto y conectamos los puntos. Y bueno, esto es una de las formas es comunicar, de abrir Claro. esta conversación e invitar a la gente que pueda ser parte también de eso. Y el hacer. Yo creo que ahí una componente que falta quizás de todos estos procesos de las instituciones que están y organismos que están tratando de promover y apoyar estos ecosistemas es cómo hacer instancias que sean también de hacer. Más que de pensar o de lo reflexivo. De accionar, como nos gusta decir nosotros, sí. Que incorporar ese elemento, o sea, si es que, no sé, vamos a cruzar dos empresas distintas, bueno, ¿cómo podemos desarrollar prototipos o, aunque sean muy básicos, pero que nos puedan dar luces de soluciones interesantes? De hecho, una de las cosas que más nos costó, por ejemplo, para el tema de los bioplásticos, para poder incorporarlos en maquinaria que hoy ocupa el plástico, el pellet tradicional de petróleo, fue empresas que nos permitieran utilizar sus máquinas para poder hacer los testeos. No nos querían, en ninguna parte nos querían, tuvimos que ir a Argentina a que nos testearan. Se echó a perder la máquina. Yo creo porque primero no hay espacios para testear directamente. Sí. Hay ciertos laboratorios, está CIPA en Concepción, pero si uno quisiera testear algo un poco más específico, no hay, o está muy a escala, muy laboratorio, pero si uno quisiera testear como más a nivel como de una producción, como sí lo hay en la industria de la alimentación, o sea, las maquilas. Hay empresas que se dedican a hacer tu maquila como para testear y para probar los espacios que tenemos acá en la región parten con eso. Entonces uno podría decir, bueno, para materiales también podrían haber cosas así, o qué necesitamos para cruzarlo. Interesante eso, porque en definitiva hay un potencial regional, tenemos las materias primas, tenemos a veces las ganas de qué queremos hacer con la región y es cosa de empezar a unir los puntos y decir dónde están las necesidades. Así que está interesante esa parte.
Estamos conversando acerca de biomateriales y el potencial que tiene también la región. Ahora en esta parte del podcast, Alejandro, vamos a conversar acerca un poco de cómo traspasamos el conocimiento, quizás la experiencia que tienes tú en desarrollar productos. Aquí nos tomamos un poquito del design thinking que conocemos los dos muchas veces, de cómo pasamos de la idea al prototipo y también cómo cruzamos las oportunidades, porque en definitiva ustedes están experimentando, tienen una idea inicial de lo que quieren hacer, pero no necesariamente se va a conectar con una oportunidad. ¿Cómo ven ustedes pasar de esta idea que están, digamos, cocinando casi literalmente a un producto y después la cruzan con una oportunidad? ¿Cómo es el mismo tiempo o se van cruzando también? ¿Cómo pasamos de la idea al prototipo? Claro. Es distinto, va separado, pero va integrado. Es raro. Me voy a explicar. En la parte como de desarrollo, como de investigación material, lo que uno hace es tratar de estabilizar una determinada fórmula para generar un lienzo o un material compuesto, ¿no es cierto?, más tridimensional, podríamos decir, primero. Entonces lo que uno hace es como, primero es encontrar ese equilibrio de todos los ingredientes, de todos los procesos para llegar a algo estable. Y esa estabilidad de alguna manera te arroja ciertas características, ya sean performáticas o morfológicas, del material que tú estás desarrollando. Entonces, después de obtener eso, uno va viendo qué aplicaciones puede tener. Entonces, no es que uno ponga quiero desarrollar esto y después va hacia atrás. Eso por una parte. Voy a hacer como un paréntesis. Lo que pasa es que después, cuando tú ya vienes haciendo esto mucho tiempo, muchas veces, tú ya te puedes saltar partes. Entonces tú ya puedes intuir de manera muy temprana de que este material que yo estoy trabajando ya puede tener aplicaciones en cierto punto. ¿Ya? Pero eso te lo da un poco la experiencia. Pero nosotros, como estamos constantemente tratando de armar formulaciones nuevas, desarrollar nuevos materiales, el proceso viene primero en la estabilización. Y eso es súper interesante porque uno se mete en ámbitos bastante como químicos, de reacciones, de procesos, ¿no es cierto?, de cambios de temperatura, incluso el secado es un tema bastante complejo en la generación, en la estabilización de materiales. Y después, por ejemplo, nuestro biotextil, normalmente nosotros teníamos, por decirte, 10 tipos de formulaciones, y para poder llevarlo a producto, nosotros decimos, ok, esto se limita a 1 o 2 versiones, uno más gruesa con ciertas características, uno más delgada con ciertas características, y se ofrece así al mercado para armar colaboraciones aplicadas en vestimenta, accesorios, vestuario, etcétera, o para incluso temas de packaging, etcétera. Entonces, un poco, no todos los materiales se trabajan iguales, pero sí más o menos hay una metodología de fases de estabilización, de entendimiento performático y de posibles aplicaciones. Y de todas maneras igual hay como un perfil hacia dónde deber apuntar. Es como decir, oye, estoy trabajando con algo que podría ser un poco textil y podría tener una variación de pequeña hacia un material. Claro, es que después, entendiendo esa ruta, uno empieza a hacer las modificaciones. Entonces, como uno ya sabe que el material base se comporta de ciertas características, si yo quiero darle más flexibilidad, modifico esto de tal manera, tantos porcentajes, se modifica, ¿no es cierto? Si yo quiero darle más control o un volumen de tal manera, o que sea más liviano porque el transporte genera como te cobra por peso y volumen, etcétera, entonces ya lo modifico y lo empiezo. Pero ese entendimiento base uno tiene que construirlo, ¿no es cierto? Tiene que generar esa información en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos, que es la generación de nuevos materiales con foco biológico. Entonces es interesante porque muchas veces es generar toda una línea de información que puede que todavía no sepas para dónde puede ir, ¿no es cierto? Es como, y en la medida que tú vas
saliendo o generando versiones, como decíamos antes. El biotextil llegó hasta este punto, lo empaquetamos para que, por ejemplo, tenga estos dos tipos de posible venta. Se aplica, esa aplicación después nos da feedback, porque quizás se rompió en no sé qué punto, que cuando hay mucha temperatura le empieza a generar no sé qué, y eso vuelve como un input, ¿no es cierto? Se vuelve a trabajar la información, quizás eso nos obliga a modificar algo del principio, ¿no es cierto? De cuestionar algo de lo que teníamos de base para poder generar una nueva versión. Y así hemos ido. Entonces es un proceso que es muy poco lineal, sino que es muy de prueba y error. Podríamos entender que de una idea a un prototipo tampoco es una sola versión, sino que son varias. Varias. Y yo lo recomiendo ver así porque si es que la persona que quiere desarrollar su producto, emprendimiento, etcétera, piensa que en un solo proceso va a llegar a su producto final, creo que es una visión muy equivocada. Y es el que tiene acá en la mente, en definitiva, como preconcebida. Claro, está muy equivocado. Porque lo más probable es que en el fondo, en el camino, en el uso, en la experimentación, esa idea de producto va a cambiar, esa idea o ese material, si es adecuado o no, va a cambiar. Y creo que por eso también es interesante tratar de socializar lo antes posible lo que uno tiene. Aunque sean versiones base. Con un cliente o usuario. Con un cliente o usuario. Que me acuerdo que nosotros para el biotextil entregamos, por ejemplo, muchos materiales con unas fichas, con unas guías, cosas que las personas que lo utilizaran nos marcaran y escribieran toda esa retroalimentación de personas muy distintas, en ámbitos muy distintos de trabajo, mobiliario, gente que estaba trabajando con muebles de cuero, cosas así. Claro. Aplicarlos ahí para las costuras, costura en máquina, costura a mano, costura con corte láser, costura que nos... Y eso después nos permitió meter información, casi que reordenar y sacar siguiente versión con un producto. Por ejemplo, ahora estamos con un producto que es una edición limitada de unas billeteras de cuero, que es un chiche, es como un producto... no es que queremos que se venda, que es lo que sostiene el LAPA, para nada, pero es un producto que de alguna manera empaqueta una versión con una cierta estética, con un cierto trabajo como de oficio, con una cierta morfología, con una cierta terminación, que de alguna manera nos permite decir, ya, acá tenemos el material, está estandarizado de esta manera, y eso no significa que nos sigamos innovando, nos sigamos repensando el material. O sea, pasan de la idea al prototipo, pero inmediatamente pasan a desarrollar el cliente directamente. Es que eso, es súper inmediato. Y eso da valor a tu producto también, ¿no es cierto? Sí. O sea, de hecho, para nosotros está comprobado de que mientras antes tú desarrolles o tengas contacto con el cliente, mayor éxito vas a tener en algunos de los segmentos de cliente. No es el que tú preconcebiste, sino que el que en definitiva acepte los beneficios del material, los usos, la estética, como dices tú, y quizás después está el mismo precio, pero que eso en definitiva es variable cuando ya entra se acomoda en el mercado, pero qué bueno que esté súper orientado en eso y así como dices tú, la audiencia se dé el tiempo para experimentar y equivocarse, porque nosotros hablamos harto del pivoteo dentro del emprendimiento. Acá también debería suceder lo mismo. Sí, de hecho, por ejemplo, todos los productos que entregamos vienen también con explícito esa necesidad de retroalimentación. Entonces generamos canales, o sea, yo no solamente te entrego tu producto para que tú lo ocupes, sino que también tú te transformas en una especie de testeador del producto y queremos tu información, ¿no es cierto? Queremos tu experiencia, queremos saber qué le pasó, que se rompió la costura, no sé qué. Ah, mira. Entonces es algo que también trata de involucrar a más personas porque eso, de nuevo, media como lo que estamos haciendo, el desarrollo material, se empiezan a incorporar como parte de la comunidad. Sí. Ser y eso es bien interesante. Sí. Ese concepto me gustó. Sí. Lo vamos a tener registrado. Oye, Alejandro, dentro de estos pasos que habitualmente tomamos los emprendedores de la idea al producto, ¿consideras tú también igual que es bueno incorporar otros profesionales cuando yo en definitiva me doy cuenta que ya no estoy avanzando ya me di cuenta que pivoteé hartas veces y realmente no voy a avanzar?
¿consideras tú que hay que incorporar, como dices tú, dentro de los equipos multidisciplinarios para tener esta otra visión? Porque en definitiva, pues ya al cliente tampoco le gustó. Oye, sabes que el cliente tampoco lo usó así y puede pasar que fracase, claro. Pero quizás una segunda mirada, un profesional que quizás necesite técnicamente desarrollarlo, lo incorpora. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, nuestra mirada es a abrir esos procesos con profesionales de múltiples áreas. Entiendo que es caro, o sea, entendemos que es caro tener un equipo diverso y normalmente, por ejemplo, nuestro equipo científico, lo que nosotros hacemos es que como ya agarramos un cierto ritmo, ellos están mucho más presentes en el desarrollo de proyectos más específicos, ¿no es cierto? Porque es muy caro para nosotros tenerlos 100% como acá en el laboratorio. Entonces me imagino que también a las empresas le pasa eso, como es difícil tener equipos transdisciplinares 100%. Pero hay que ser estratégico. O sea, cada vez que uno tiene un recurso que es limitado, claro, bueno, hay que saber dónde utilizarlo, en qué momento, y en eso justamente lo que dices tú, como en los momentos donde uno empieza como a no encontrar salidas o puntos de vista que sean como que nos permitan como seguir avanzando, bueno, es el momento de integrar, quizás ni siquiera como parte del equipo, o sea, si hay presupuesto ideal, sino como asesoría, como invitaciones a participar, a abrir procesos. Mentoría. Sí. Hay una serie de alternativas que no necesariamente son que involucran un costo muy elevado para las empresas de emprendimiento. Una transacción. Exactamente, y que son como que permiten como remecer lo que uno está trabajando, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno va como trabajando así como caballo carrera, como tratando de avanzar hasta para que me resulte y no estoy tomando ciertas perspectivas ni del problema, ni del desafío, ni de quizás la parte más técnica. Y creo que ahí es importante siempre tener como un input de una visión externa o de una visión de una disciplina distinta, de los usuarios o consumidores. Y eso ya está es como un desde, creo yo, a nivel mundial. A nosotros nos cuesta más incorporarlo, creo, por como la cultura que tenemos, que es como más cerrada, como yo me tengo que salvar solo casi, ¿no es cierto? Bueno, que es lo que hablamos del ecosistema. Como que cuesta mucho que eso que se dé como ese cruce de una manera como natural. Hay que como que forzarlo. Como transaccional nomás, como claro. Que tenemos eso. Alejandro, también para la audiencia de los emprendedores, ¿qué inspira hoy día a Alejandro? O si tienes algún mentor que esté siguiendo algo o alguien que esté escuchando y diga, hoy sabes que el tema de los biomateriales lo escuché, lo estoy experimentando recién, tengo que seguir a alguien o sigan a Alejandro Weiss en redes. No sé. Bueno, sigan a Somos Labba en Instagram, en redes, pero hay varias personas que nos gusta mucho como referenciar, depende en qué ámbito estés. Si estás comenzando, de México hay muy buenos mentores en esta línea. Está Biology Studio, que es Edith Medina, que ya lleva, no sé, ella cruza ciencia, tecnología, cultura, y ha desarrollado proyectos siempre en ese borde y no se enfoca tanto en los biomateriales, pero lo incorpora como parte de sus metodologías, de su discusión, y es muy interesante cómo ella lo aborda. Fue de las primeras referentes que nosotros como que vimos a nivel latinoamericano y fue muy interesante. Y yo creo que también, por ejemplo, si es que alguien que está en una empresa y que quiere ver cómo han sido esos ciclos de desarrollo como mucho más marcados, Radial en México, radial.bio, es una empresa dedicada a trabajo con micelio para packaging principalmente. Ellos están trabajando en un ámbito un poco más masivo, pero también en una escala como todavía como microfábrica, yeah. Pero una microfábrica a escala México, yeah. Es grande, ¿cierto? Y ellos no han perdido un poco la visión que teníamos, que ellos tenían desde el principio, ¿no es cierto? No por crecer a este tamaño de microfábrica quiere decir que transan o quiebran como estos valores de sostenibilidad, de equilibrio de producción, del tema de los precios también, que sean precios justos,
en toda su cadena o línea de producción, trabajan con residuos que son locales. Entonces tienen como todos estos valores ya en una escala como microfábrica. Entonces ellos para nosotros son súper referentes como para tratar de implementar, en el caso del biotextil, que es como el que tenemos más avanzado, como una escala parecida. Entonces radial.bio en Instagram son súper referentes. Lo vamos a agregar ahí sí. los créditos. Búsquelo. Bueno, Alejandro, estamos llegando al final del podcast. Yo creo que nos vamos a quedar conversando toda la tarde. Está súper interesante la conversación. Agradecemos que nos hayas acogido acá dentro del laboratorio de Lambda, que ahí vamos a mostrarles también un poco en imágenes acerca de qué es lo que están construyendo, obviamente, qué es lo que se puede mostrar. Y felicitaciones, Alejandro, por todo lo que están haciendo. Creo que es una súper buena iniciativa desde que se gestó hasta lo que es ahora. Y lo que más me quedo yo es la colaboración. La colaboración de cómo se abre el conocimiento y esto arma comunidad. Así que te agradezco que nos hayas aceptado. Y Gracias a ustedes por la invitación y este espacio para conversar en profundidad. Listo, Alejandro. Así que despedimos un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo en esta 4ª temporada. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos, Patagonia Startups, MB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.